Y en estas semanas hemos estado tratando una serie Conectados a la Fuente. Y todo lo que hemos estado viendo tiene mucho que ver con el retiro Conectados a la Fuente. Así que hoy vamos a continuar con otro de esos personajes que hemos estado tratando poco a poco. Y hemos estado viendo de cada uno de esos personajes, explorando sus vidas y cómo pueden inspirarnos a vivir una vida conectada a la fuente. Y estuvimos viendo desde Juan, evocándonos ese modelo de una vida de comunión con Cristo, esa comunión de cerca que tenía con Cristo. Santiago en la manera como cumplía y llevaba los mandamientos. Y vimos cómo en la vida de Pedro, cuando nos ponemos en la dirección correcta de la vida hacia la que Dios nos llama, cómo damos un giro de 180 grados y entonces hay un cambio en nuestra vida que es notable. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Entonces hoy vamos a continuar viendo de cómo nosotros podemos hacer para vivir una vida conectado a la fuente. Y todos conocemos la frase, el cliente siempre tiene la razón. ¿Cuántos lo han escuchado? Alguien dijo por ahí, ay sí, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermana? Parece que la hermana tiene un negocio, un emprendimiento. Bueno, esa frase no es una frase tan vieja. Ya Dios empezó a hablar por ahí. Esa no es una frase tan vieja y es una frase que no es una máxima universal, sino que empresarios de la época, a finales de los 1900 y tanto, a finales inicio del siglo XX, empezaron a utilizar esta frase para diferenciarse uno de otros. Y lo que quería decir esta frase, lo que quiere decir, es un eslogan para darle la importancia que el cliente se supone que tiene, ¿verdad que sí? Y algunos empresarios tomaron esta frase y le dieron su toquecito. De hecho, se atribuye a Harry Gordon, que fue el primero en utilizarla. Y otros tomaron la frase y le dieron su toque. Algunos decían, el cliente nunca se equivoca. Otro decía, dale a la señora lo que la señora quiere. Esa era una tienda de ropa y un supermercado, así que imagínate. Otra frase decía, el cliente es rey. Imagínate tú. Y en Japón utilizan una un poquito más fuerte que dice, el cliente es un Dios. Imagínate tú. El cliente es un Dios. Y los empresarios lo que hacían era defender las quejas de los clientes dándoles un trato serio. Pero si somos honestos, sabemos que a veces como clientes no tenemos la razón. No siempre tenemos la razón como clientes. O si usted tiene, como la hermana por aquí, algún tipo de emprendimiento, sabemos que a veces el cliente está como que un poco confundido. Y esa verdad puede ser un poco como que estirada. El cliente a veces, qué sé yo, por las emociones, como que puede sentir, o sea, quizás yo he ido a un lugar y he pedido, bueno, nosotros siempre vamos, cuando vamos a, amor, ¿cómo que se llama? La que vende pizza y la pasta que siempre pedimos, Forno Bravo. Me encanta Forno Bravo. Y casi siempre que vamos pedimos lo mismo. Pedimos la pizza parisiana y una pasta que trae una albóndiga que trae 3. O sea, genial, durísima. Trae 3. Específicamente trae 3. No más de ahí. Me voy a quejar un día a ver si le agregan otra. El cliente siempre tiene la razón. 3. No más de ahí. Mi esposa una, yo una y él. Bueno, al final yo termino. 3. No trae más de ahí. Y la primera vez que la probamos, wow. No, cada vez que vamos pedimos esa, pero hay días que yo no he sentido que sabe igual. Y yo pudiese decirle, mira, cámbiame, que no sabe igual, pero a lo mejor ese día mis emociones, mis cosas no están tan igual, por eso el sabor ese día para mí no es el mismo. Y puedo yo quizá exigir con mi emoción de ese día, mira, esto no sabe como siempre sabe, pero eso no significa que yo tenga la razón, entonces imagínate tú. Bueno, es probable que el que cocinó ese día tampoco esté de muy buen humor y no le echó el mismo toquecito de amor que siempre le pone. El asunto es que, de hecho, hoy en día los expertos han modificado un poco la frase y dice que el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre tiene el derecho a ser escuchado y tratado con respeto. Un poquito más cómoda la frase. Pero hoy no vamos a hablar de servicio al cliente, ni si tenemos la razón o no. Hoy vamos a hablar de un servicio más profundo, un servicio que emana del corazón, que emana de la fe
Y un servicio que está mucho más basado en lo que Dios pide de nosotros como sus hijos. Y no lo que nosotros pedimos de Dios como nuestro padre o como el que sirve en un restaurante. No. Y quisiera que veamos este video brevemente. Estamos revisados, podemos ver el video. Y entonces entramos de profundo en lo que es el mensaje. Él es Esteban, uno de los primeros en darlo todo por Jesús. Y no hablamos solo de su vida, hablamos de su corazón, de su fe, de su conexión. Esteban no solo ayudaba a los demás, Esteban conocía a Jesús. Estaba tan conectado a la fuente, que no había confusión en su misión. Él no servía para agradar a los hombres, servía porque ya estaba lleno del amor de Cristo. No predicó por fama, predicó porque conocía la verdad. Y la verdad tenía nombre, Jesús. Y cuando llegaron los golpes, cuando las piedras se levantaron, no se escondió. No renegó. Miró al cielo y lo vio. Vio a Jesús, de pie, esperándolo. Esteban no murió defendiendo una causa. Murió conectado a una persona, a su Salvador, a su fuente. Así que sí, Él es Esteban, el que sirvió con gozo, el que predicó con fuego y el que descansó en paz porque ya vivía conectado a Jesús. Hoy vamos a ver la vida de Esteban. Esteban no fue uno de los 12. Vamos a ver esa parte. No fue uno de los 12 apóstoles originales. Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia. Es conocido por su muerte, la manera como murió. Y su muerte anticipa, y de hecho en su muerte participa un famoso perseguidor de la iglesia llamado Saulo, quien más adelante se convertiría en uno de los discípulos más destacados, uno de los personajes más destacados del Nuevo Testamento, más adelante conocido como Pablo. Y este hecho que sucedió, la muerte de Esteban, valida o realza su condición de un discípulo incondicional de Jesús. Él no anduvo con Jesús, pero fue alcanzado por el ministerio de Jesús, y eso lo hace uno de sus discípulos. Su muerte, de hecho, sirve como un efecto catalizador para la expansión de la iglesia del Evangelio, porque con la muerte de Esteban empezaron persecuciones y Dios utilizó esto para que los cristianos de ese momento se expandieran por todo el mundo, y entonces el Evangelio empezó a llegar a diferentes lugares y naciones. Su vida, de hecho, culmina con lo que yo llamo el servicio supremo, porque él terminó sirviendo al Señor. Él terminó haciendo lo que él tenía en el centro de su corazón. Y cuando él termina de una manera, increíble. Él termina predicando. Él termina dando uno de los mensajes más poderosos que una persona puede dar. Y de hecho, en su muerte pasó algo, y es que él dice que mientras moría, que murió apedreado, de hecho, dice que él vio los cielos abiertos y él vio al Padre y al Hijo sentado a su lado. O sea, el tipo pudo ver una visión tremenda. Y cuando murió, dice una palabra que se asemeja y nos recuerda cuando Jesús murió. Y él lo que dice es: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, mira de qué manera la vida de Esteban estuvo tan cerca de Dios, que en su momento de morir, las últimas palabras que dice, la dice cercana a quien quizás no fue su maestro directo, cercano, pero quien fue su maestro espiritual a través de las enseñanzas. Pero yo no voy a enfocarme, o no vamos a enfocarnos en la muerte de Esteban. Vamos a enfocarnos más en lo que fue su vida. De hecho, su vida terminó de una manera extraordinaria, pero no siempre él fue ese hombre extraordinario que la Biblia muestra que fue cuando terminó predicando. No siempre fue así. Y hoy vamos a enfocarnos en ver una vida de fe y de servicio. Y hoy no tenemos las pantallas allí funcionando, así es que vamos a darle aquí. Y la pregunta es: ¿qué es servicio? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer la mañana de hoy. ¿Qué es servicio? ¿Alguien se anima o cuando
pensamos en la palabra servicio, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Dar. Raymond, ¿tú ibas a levantar la mano? ¿Qué pasó? No, ok. Dar, ayudar. ¿Qué más? Hacer oración por otros, orar por otros. ¿Qué fue, brother? ¿Qué más? Disponible. Me gusta esa. Suplir una necesidad. Todas están súper conectadas. Sí, todas son ciertas. De hecho, la Biblia dice en 1 de Pedro 11:10, Dios, y esto no está aquí, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado a cada uno un don. Y dice, úsenlo bien para servir los unos a otros. O sea, para servirnos entre nosotros. O sea, que lo primero es que servir es poner en práctica para el bien de los demás los dones que Dios ha puesto en mi vida. Y dice, si has recibido el don de hablar en público, habla. Si has recibido el don de ayudar a otros, ayuda. Ayúdalos con toda la fuerza y toda la energía que Dios te da. Así, cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y dice, a Él sea toda la gloria, todo el poder y para siempre. Entonces, eso es servicio. Es dar, es ayudar, es preocuparse por la vida de los demás. E iniciando con la vida de Esteban, una vida de fe y servicio, vamos a ver lo que pasó aquí. Primero, en Hechos capítulo 6, y esa va a ser la base que vamos a estar viendo. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Puedes buscar tu Biblia, también va a estar aquí. Sucede algo, dice que al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, sucede lo siguiente. Había un crecimiento en la iglesia. Esto era buenísimo, pero representaba desafíos logísticos. Porque se repartían alimentos, se ayudaban a los necesitados. De hecho, podemos recordar un versículo que dice que la iglesia primitiva, ¿qué era lo que hacía? Ellos vendían sus pertenencias. ¿Para qué? Para ayudar a otros. O sea, aquí este asunto era de que tú tienes una necesidad. Ven, yo tengo. Si yo tengo, tú no debes pasar trabajo. Esa era la manera como la iglesia primitiva se desenvolvía. Entonces, al empezar a haber un crecimiento, pues habían desafíos logísticos. Yo de hecho estaba recordando cuando el círculo empezó hace 19, 20 años, que no éramos tanto y quizás los desafíos logísticos no eran tanto. Digo, sí, en verdad sí, porque tuvimos un tiempo de un peregrinaje que eso era fuertísimo. Yo recuerdo una vez que estuvimos en un lugar en la George Washington, como el Club Sirio Livio. Eso era un cuarto piso de la foto, un cuarto piso. Éramos como ¿cuánta gente? 20 gente, no sé. Ya éramos un chin más. Pero todos los domingos teníamos que subir un cuarto piso, había que subir silla, bocina, había que subir todo. Subí y después que cuando se acababa el culto, quitar todo y bajarlo. Después Dios nos fue ayudando, fuimos a otro lugar donde ya no había que hacer eso y así. Pero sí habían desafíos logísticos. Yo recuerdo también una ocasión en el círculo, cuando también éramos un poquito menos, que daban un iced tea en la puerta. ¿Cuántos son de ese tiempo? Hay mucha gente aquí todavía ahí. Yo recuerdo que llegábamos a la iglesia y nos recibían con un iced tea. ¡Wow! Y una galletica. Eso era súper genial. Bueno, yo le llamo el iced tea del abandono por multiplicación. Porque en principio éramos todos solteros y no sé qué, y nos casamos. Y después que empezamos con ese iced tea, empezaron ya a llegar los muchachos. Así que alguien dijo, bueno, señores, tenemos que dejar el iced tea, porque como que hay algo en eso. Y ya abandonamos el iced tea. Aunque si nosotros vemos a través de los años, seguimos yendo de muchachos, o sea que no era el iced tea, hermano, era otra cosa. No es necesario, imagínate. Y vienen más por ahí en camino, así que por ahí un par de siervas más. Pero a medida que iba aumentando la cantidad de miembros, las necesidades iban cambiando. De hecho,
cuando empezamos a tener más y más y más niños, pues había la necesidad de tener un espacio para ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, eso era una necesidad que nació en el círculo y gloria a Dios aparecieron hermanos y hermanas que pudieron suplir esa necesidad con su servicio. Entonces, otra cosa que estaba pasando eran quejas. Como había gente que tenía necesidad y había un programa o una manera de ayudarlos, pues había cierta desigualdad, porque también habían diferentes culturas involucradas. Entonces, al haber esa queja, pues los discípulos dan una respuesta. Lo primero es que ellos dicen, bueno, mira, hay una oportunidad aquí que tenemos que resolver. Ellos no evadieron el problema, ellos dijeron, es importante que tomemos acción con esto. Entonces, reconocieron el problema y tuvieron una solución para ese problema. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, una delegación estratégica, lo que yo llamo una delegación estratégica. ¿Tú tratas de hablar? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Dijeron, bueno, necesitamos buscar personas que se encarguen del servicio para nosotros poder concentrarnos en predicar el evangelio y en hacer las otras responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, hicieron una propuesta y en Hechos capítulo 6, versículo 3 vemos que dicen, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos daremos esta responsabilidad. Tres características estaban buscando, o 3 requisitos. De buen testimonio, no es cualquiera que puede estar, ¿verdad?, en los menesteres. Que tengan el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría. Y aquí entonces viene donde se elige a lo que la Biblia presenta como 7 personas o 7 diáconos, los primeros 7 diáconos. Y diácono lo que significa es servicio o la persona que sirve. Entonces ahí cuando se escogen esas personas, ahí entra el señor Esteban. Así que le decía ahorita que Esteban fue una persona que hizo prodigios y milagros. Dios hacía muchas cosas a través de Esteban, pero no siempre fue así. Esteban no siempre fue ese gran personaje. Y si nos vamos a los inicios de la vida de Esteban, Esteban era una persona increíble. Y la Biblia no es que habla tanto acerca de su ministerio. Tenemos Hechos 6, Hechos 7. No tenemos más de ahí, pero la vida de Esteban fue una vida increíble que impactó a la iglesia de una manera que lo cambió todo. ¿Y cuál era la responsabilidad de Esteban? Simple. Repartir comida. Esteban dirigía el ministerio social de la iglesia. Él llevaba la obra social. Él estaba siempre atento a los que tenían una necesidad para entonces él trabajar y cumplir en esa necesidad. Entonces Esteban, adjunto de los otros 6, se encargaban, ¿sabe de qué? Con el presupuesto que José Miguel le tenía, le decía, mira, no se pueden pasar de ahí. Ellos se reunían y decían, ok, tenemos que ver cómo lo hacemos, no nos podemos pasar de aquí, vamos a darle, tenemos un plan, vamos a echar para adelante. Y lo importante es que Esteban estaba feliz con lo que él hacía. Esteban estaba feliz con lo que él hacía porque él era lo que él tenía en su pecho, lo que tenía en su corazón. Y Esteban era ese que estaba el domingo en la puerta recibiéndote, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? ¿No tiene trabajo? Un abrazo, vamos a orar. Toma, mira, te preparamos esta caja de comida para que pueda. Ese era Esteban. Le daba el aiste a la gente, sí. Estaba en el discipulado esperando el que llegaba. Hermano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. ¿Todo bien? Estamos aquí orando por ti, ya tú sabes. Cualquier cosa, estamos aquí. Tírame por WhatsApp y estamos aquí para hacer una oración contigo. Ese era Esteban. Siempre estaba atento a la necesidad de los hermanos. Siempre estaba mirando. Él tenía ojos para ver las necesidades en los demás. Gracias. Y muy importante rescatar de Esteban es que él no tenía su identidad en lo que él hacía. Él tenía su identidad en lo que él era en Dios. Eso es lo que él hacía. Porque a nosotros comprender cuál es nuestra identidad o que nuestra identidad reside
en que nosotros somos amados y creados por Dios, el servicio se convierte no en una obligación, sino en una expresión natural de lo que nosotros tenemos. Y él se sentía muy contento con lo que él hacía, y él lo que decía era, bueno, si tengo que repartir alimentos, gloria a Dios. Si tengo que estar en la puerta para recibir a los hermanos y darle la stick, gloria a Dios. Si tengo que predicar una vez cada 3 meses, gloria a Dios. Y si no tengo que predicar, pues también. Y él no estaba, y la mentalidad de Esteban no era, bueno, yo ahora estoy aquí en el servicio y yo voy a utilizar este ministerio como un trampolín. Ahora estoy en el servicio, quizás después me ponen en la banda. Después de la banda, quizás me ponen en el equipo de predicadores y no sé, a lo mejor quizás después me nombren discípulo. No, Esteban no estaba viendo su ministerio de esta manera. Él estaba enfocado en su misión, que era servir. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante tener nuestra identidad en Dios? Es por eso, porque lo que hacemos debe ser para bendecir a los demás, no para sobresaltar nuestra capacidad o lo bueno que nosotros podemos ser. Y yo quiero que veamos 2 características de Esteban. Y me gustaría que mientras estamos hablando de esto, tú uses a Esteban como un espejo. Y que tú te compares o analices y digas, bueno, mira, yo esta no la tengo. Esta la tengo, pero necesito reforzarla un poquito más. Entonces, vamos a ver 2 características que tenía Esteban. Primero, lleno de fe. Lleno de fe. Cuando se hizo el momento para elegir a estos hombres, dice que los 12 se reunieron y convocaron a todos y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos estar ocupándonos de nuestras actividades. Así que vamos a escoger 7 personas que tengan el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y fíjense que cuando habla que escoge las personas y que todos tenían, o sea, tenían el Espíritu Santo y tenían fe. Pero la Biblia resalta a Esteban a diferencia de los demás. Dice que Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Los otros tenían el Espíritu Santo? Sí. Pero Esteban estaba lleno. Es como que algo diferente. Había algo diferente en Esteban, y es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Tanto la fe como el Espíritu Santo son regalos que Dios nos da. O sea, eso es regalo que Dios nos da. Depende de Dios. Él lo da cuando Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Eso es un regalo que Dios nos da. Y yo he estado pensando mucho en esta semana en esto. Y es que yo debo sentirme privilegiado si yo tengo fe y si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, en mi pecho. Porque esto lo cambia todo. Yo podré no tener una cuenta de banco, ¿verdad?, fuerte, pero si yo tengo fe, la escasez no me va a ahogar. Por eso es importante tener fe. Entonces, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y una pregunta, ¿Dios le da a otro más que a mí? ¿Le da más espíritu? ¿Le da más fe que a mí? Te lo resumo en este concepto. Enviar la fe y el Espíritu Santo es responsabilidad de Dios, un regalo que Él da. Ahora, ser llenos, mantenernos llenos de eso es responsabilidad de nosotros, tuya y mía. Dios te lo da y Él te dice, ahora que yo te lo di, ahora que tú lo tienes, tú tienes que encargarte de mantener ese Espíritu Santo lleno dentro de ti. Tú tienes que encargarte y esforzarse cada día para mantener esa fe y ese Espíritu Santo dentro de ti. Y si nosotros vemos a Esteban era alguien que se esforzaba diariamente. Porque para tú servir, para tú estar lleno del Espíritu Santo, tú tienes que esforzarte diariamente. Y él, en lo que él hacía, él se esforzaba diariamente. Porque estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. A través de lo que él hacía, él se reforzaba cada día. Y yo me imagino a Esteban, Señor, dame fe.
lléname de tu espíritu. Dame fe, lléname de tu espíritu. Porque para tú dedicarte a ayudar a otros, para tú ver la necesidad de los otros, tú necesitas estar lleno de algo que no es los problemas que tú tienes. Porque problemas tenemos todos tenemos situaciones. Entonces, con las situaciones mías, yo en verdad no creo que yo tenga suficiente para ver la necesidad de los demás. No. Para poder ver la necesidad de los demás, necesitamos otra cosa que sobrepase nuestra fuerza para poder ver entonces y poder de alguna manera sacar de donde no tenemos para darle a los demás. Entonces, a través de lo que Esteban hacía todos los días, él reforzaba lo que era su fe. Porque ver la necesidad de los demás, ver que el otro está pasando por una situación, eso, si tenemos el corazón de Dios, eso nos puede hacer sentir tristes. Y a veces hasta impotentes de que, wow, no puedo ayudar. O Señor, wow, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, hay algo que te quiero decir, es que tú eres responsable de tu salud espiritual. Nosotros somos los responsables. Y cuando nosotros vamos al médico, que nos hacemos análisis y no sé qué, y que vemos los resultados, ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, tengo que bajarle aquí, tengo que comer aquello, tengo que dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables que llegamos con el estado de nuestro cuerpo a esa condición. Asimismo, en lo espiritual, nosotros somos los responsables de cuidar nuestra salud espiritual, de pedirle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Y cuántas veces le dijo Jesús a los discípulos, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces? Lo vimos la semana pasada con Pedro, que sí, lo intentó, caminó sobre las aguas y fue el único que salió y caminó. Amén, la fe le falló, o sea, ¿qué tú quieres? Amén. Pero sí, le falló la fe, como a nosotros nos falla la fe muchas veces. Y Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. Y recuerdo una anécdota, una historia de las que hay en la Biblia, donde los discípulos intentaron sacar un demonio y no pudieron. Y van donde Jesús y él le dice lo mismo otra vez, hombres de poca fe. Y él le dice, esto no sale si no es con oración y ayuno. Y él no le está diciendo de que, mira, hay demonios que si no es con 20 horas de ayuno y 60 de oración, no sale. No, lo que él está diciendo es que a través de la oración y el ayuno, tu fe y tu espíritu es reforzada para tú poder sacar ese demonio. Lo que nos está diciendo es que sin una vida llena de fe, hay montes que tú no vas a poder subir y no vas a poder escalar. Sin una fe que sobrepase nuestra vida, nuestro entendimiento, hay cosas que no vamos a poder superar. Y algo que Dios me decía mientras preparaba este mensaje, y este para mí, no lo voy a tirar así para ustedes, a ustedes se lo voy a dar un poquito más suave. Y lo que Dios me decía era, si tú no tienes fe, es tu culpa. A mí me lo estaba diciendo. A ustedes te lo voy a decir más suave, es tu responsabilidad. Pero si tú tienes poca fe, Maile, esa es tu culpa. Nacido en el Evangelio, bautizado a los 11 años, líder aquí, predicando allí, todavía me falta la fe. Es porque yo no he estado reforzando la fe como se supone que debo hacerlo. Wow, Maile, tengo poca fe y ahora es mi responsabilidad. Vine con un problema, me voy con dos. No. Viniste con un problema, te vas con una solución. Si tenemos poca fe, si tienes poca fe, es porque nuestra vida la estamos llenando con pensamientos inútiles. Le estamos dando chuchería al alma. Porque el sistema de este mundo está creado para eso, para que nosotros consumamos lo que nos aleja cada día más de Dios. Para que nuestro espíritu se debilite. ¿Cuántas redes sociales tú tienes? ¿A cuántas plataformas de películas tú estás suscrito? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Se acabó esta serie y la otra viene en 2 meses, pero mientras esa viene, entonces yo empiezo a ver otra.
Se acabó la NBA, hoy el último juego, el juego 7, pero ahí está la pelota que ya empezó y está corriendo. O el fútbol está ahí, o sea, hay un montón de luces y un montón de pasatiempos que lo que nos están haciendo es desviándonos del camino. ¿Para qué? Para que nos desconectemos de la fuente. Y si nos desconectamos de la fuente, ¿sabe qué es? Muerte espiritual. Básicamente, si nos desconectamos de la fuente, es muerte espiritual. Te lo digo un ching más dominicano. Nos jodemos. Nos jodemos. ¿Y qué es estar lleno de fe? Es confiar en Dios y su palabra. No hay que dar mucha vuelta. Es confiar en Dios y su palabra de una manera de que aunque la situación me diga algo, yo sé que Dios tiene otra decisión y que las cosas pueden cambiar. ¿Y cómo se revela la fe que nosotros tenemos? A través de la prueba. No es un examen que tú coges que te dice tú tienes 20 de fe. No, es a través de las pruebas. Las pruebas prueban nuestra fe, no a Dios. Dios sabe qué nosotros vamos a sacar cuando cojamos el examen, ya Él lo sabe. Las pruebas es lo que revela la fe que nosotros tenemos. Llegan situaciones en nuestra vida que si lo analizamos y vemos, wow, depresión, ansiedad, tengo 3 meses que no voy a la iglesia, no tengo tanta fe como yo pensaba. Y eso fue lo que Dios hizo en la vida de Esteban. Calentó el horno y metió a Esteban ahí. ¿Y sabe qué hizo Esteban? Sacó sobresaliente en la fe. No hay nada que pudo hacer que Esteban retrocediera o se debilitara. Cuando estamos llenos de fe, tenemos la prueba, pero también tenemos paz. Y tenemos, como el coro de ahorita, tenemos gozo en nuestra alma. Un gozo que no sabemos cómo explicarlo, pero sentimos una paz que no es de aquí, que no es de este mundo. Y habemos muchas personas aquí, y esto no me reveló ni carne ni sangre, ni hay que ser. No, aquí hay mucha gente que la está pasando mal. Quizás tú la estás pasando mal, tú estás complicado. Hay muchas cosas que no están saliendo bien en tu vida. Llénate de fe. Llénate de fe. Llénate de fe. ¿Por qué? Porque la fe juega un papel muy importante en nuestra vida. ¿Qué papel juega la fe en nuestra vida? Vete a Hebreos 11:1. Te voy a mencionar solo algunos versículos. Primero dice que por la fe Abel, y no lo tengo acá, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda aceptable. Por la fe Enoc ascendió al cielo, no vio muerte, sin morir. Por la fe Noé construyó un arca en tiempos donde no llovía, en tiempos donde no. Por la fe Noé construyó un arca para que se salvara él, su familia y la próxima generación de humanos que iba a haber en la tierra. Por la fe Abraham obedeció a Dios y Dios lo mandó a un lugar que él ni sabía, ni conocía la dirección, y él se fue por la fe. En Hebreos capítulo 11 hay 28 versículos que nos hablan del impacto de lo importante que es la fe. Pero ¿sabes cuál es el más importante de todo para mí? El versículo 6. ¿Sabe por qué? Porque dice que sin la fe es imposible ¿qué? Por eso es importante llenarnos de fe. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y yo creo que hay material suficiente para hacer una serie completa nada más de la fe. Anota, JJ, nadie sabe. Porque necesitamos la fe en nuestra vida, la necesitamos. La fe es un motor para nosotros poder caminar hacia la dirección que Dios quiere que caminemos. Pero sobre todo, más importante, si no tenemos fe, no hay manera, es imposible que agrademos a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le agrademos. Entonces, tú eres responsable de tu salud espiritual. Llénate de fe, búscala, pídela.
Otra característica que tenía Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y revisando el podcast del Círculo, donde subimos todos los mensajes, sin contar este año se han subido 24 prédicas, 24 sermones. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu vida ha cambiado? Después de haber escuchado esos 24 mensajes, ¿tu vida ha cambiado? Tú lo has escuchado quizá aquí, lo has vuelto a escuchar en audio. ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tú estás más lleno del Señor? ¿O tu nota está más llena de las cositas que escribiste, ok. ¿Tú tienes más notas escritas de lo que debería estar lleno? A inicio de año empezamos con la serie Corriendo para Ganar, fue verdad. Si después de 24 mensajes tú todavía estás en la meta de salida, hay que revisarse. Necesitamos revisar qué estamos haciendo. Cuando venimos aquí, adoramos, escuchamos la palabra de Dios, que cada mensaje que se ha dado es para que nos llenemos más de Él. Es para que hagamos revisión de las cosas que en nuestra vida están fallando o que necesitamos modificar para estar más llenos de Él. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo consiste en ser dominados, en ser guiados por Él. Y mira, el mensaje todavía no ha terminado. De hecho, ya el tiempo se me acabó. Y yo quiero pedirte que tú hoy, antes de salir, tú tomes una acción concreta en tu vida. No espere al lunes, siempre el lunes para hacer la cosa, no. Empieza hoy en la tarde y haz algo, lo que sea necesario para tomar una dirección diferente en tu vida, para tú empezar a llenarte más de fe y más del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Haz algo, no sé, si tienen que anotarlo ahora, anótalo. Hoy voy a empezar a hacer esto. De mi tiempo libre voy a empezar a quitarle un chin más a esto para dedicárselo a meditar o aunque sea a orar, a hacer algo diferente para que mi vida sea más llena del Espíritu Santo, porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No podemos seguir viviendo una vida así, una vida de voy y vengo, allá voy al trabajo, voy a mi casa, vengo. No podemos seguir viviendo una vida así. Algo tienes que hacer para que tu vida tome una dirección diferente como hizo Pedro. Hay algo que necesitamos hacer para que nuestra vida cambie. ¿Y cuál es la evidencia de que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Fruto del Espíritu. De hecho, en el último mensaje que me tocó predicar, hablé de esto mismo, de cuál es el fruto, la evidencia del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados. Por eso es que lo necesitamos. La fe nos ayuda a agradar a Dios y a poder caminar por encima de las situaciones. Y el Espíritu Santo nos capacita para poder desenvolvernos en lo que tenemos que hacer. Para poder utilizar ese don que Dios ha puesto en nuestras manos para el bien de la comunidad. Para poder utilizarlo inteligentemente. Y a través del Espíritu Santo es que podemos hacer que otros puedan recibir lo que no tienen. A través del Espíritu Santo es que si yo hoy digo algo aquí que a lo mejor me pareció bonito y lo escribí, me pareció bonito a mí, pero quizás saliendo de mi boca, a ti puede que sea una palabra de vida. Eso lo hace el Espíritu Santo, es darte esa confirmación de que sí es cierto, tú necesitas. El Espíritu Santo dice que dentro de nosotros es quien nos convence de pecado, de lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos, mi hermano, estar lleno del Espíritu Santo.
Porque si lo que estamos es en nuestro sofá lleno de Netflix, mira, ni al diablo tú molestas. Oye, ni al diablo tú molestas. Eso suena. Sí, porque tú no tienes nada para dar. Yo estoy seguro que Esteban vivía siempre, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu fe, porque yo quiero servir a otros para que sean bendecidos. Y estar lleno es estar rebosado. Es tener más de lo que podemos quizás manejar. Porque cuando estamos llenos y estamos rebosados es cuando entonces podemos dar a otros. Es cuando otros pueden ser contagiados por ese espíritu y por esa fe que yo tengo. De hecho, cuando estamos rebosados, los demás lo ven. Tú no tienes ni siquiera que, hey, yo tengo el espíritu por aquí, acérquense a mí, vengan, güey. No. Es que eso está ahí. Emana de ti y alguien que te ve se te acerca y te pide esa oración. ¿Cuál fue el impacto de la vida de fe y servicio de Esteban? Expansión de la palabra. Siguió creciendo la comunidad de fe. Siguió creciendo. Conversión de los sacerdotes, señores. Los sacerdotes se estaban convirtiendo. Ahí llegó también ese impacto. ¿Por qué? Porque la iglesia se organizó. Los líderes vieron que era necesario la organización. Entonces, ¿cuáles dos acciones necesitamos tomar hoy para vivir una vida de fe? Una vida llena de fe, una vida llena del Espíritu Santo para poder vivir una vida de servicio y poder bendecir a otros. Primero, cultiva tu carácter espiritual para un servicio efectivo. El servicio no es solo hacer cosas, es ser la persona correcta mientras tú lo haces. Porque no lo estás haciendo para que te vean, estás haciendo porque el Espíritu Santo de Dios te llevó a hacer eso. Lo estás haciendo con la convicción de que a través de lo que tú haces, otros son bendecidos, otros sus necesidades están siendo cubiertas. Quizá haya alguien que quiso ir al retiro y no puede ir al retiro y quizá quiere ir el domingo y todavía no tiene y quizá Dios te está diciendo, tú le puedes pagar a alguien para que vaya aunque sea el domingo. Dale. O quizás tú tienes y tú no puedes ir, pero a lo mejor tú puedes hacer que otro vaya. Dale, porque eso puede cambiar la vida de alguien. Dediquemos tiempo diariamente a conectarnos a la fuente, a la lectura, a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Las disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales no es yo tengo que como una obligación, es yo quiero, yo necesito. Eso es como debemos ver la disciplina espiritual. Yo necesito estar conectado a la fuente. Señor, yo quiero más de ti. Dame tu espíritu. Eso deben ser las disciplinas espirituales. Y lo segundo, primero de desarrollar ese carácter, es pedirle a Dios que nos ayude a identificar esas necesidades. Y como decía alguien ahorita, cuando preguntábamos qué servicio, que decía disponibilidad, entonces ofrece tu disponibilidad. Porque para eso fue que Dios entregó dones. Esteban no era una gente que estaba de brazos cruzados, no. Esteban estaba siempre en acción. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Acción. De hecho, la fe requiere acción. ¿Sí? Dime. ¿Sí? La fe requiere acción. La fe requiere acción. Entonces, mi hermano, mi hermana, dale, muévete. Pídele a Dios que te llene de su fe, de su espíritu, que te rebose de su fe y tu espíritu. Y sobre todo, tener un corazón dispuesto. Y al final quizá no nos toque como Esteban hacer ese servicio supremo de ser mártires.
Pero el servicio supremo que sí nosotros debemos entregar a Dios es nuestro ego. Eso sí nosotros tenemos que sacrificar nuestro ego. Si queremos servir a los demás, el ego tiene que morirse definitivamente. Y quisiera pedirte por favor que estés de pie conmigo y vamos a orar. Me gustaría que estés por favor de pie, vamos a orar. Disculpen gente ahí atrás, me pasé 8 minutos, yo rara vez llego ahí. Está bien, no me disculpen. Había que, ¿verdad? ¿Quieres estar conectado a la fuente? Llénate de fe. No, perdón. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener ese espíritu? Conéctate a la fuente. Necesitamos conectarnos a la fuente. No hay manera de que nuestra vida espiritual esté fortalecida, sea fuerte, tenga vigor si estamos desconectados de la fuente. Y presenta tu vida al Señor. Tú ahí adentro en tu corazón, solo tú sabes las acciones que debes tomar para que tu vida dé un giro de 180 grados. Dile, Señor, yo quiero estar lleno de fe y lleno de tu espíritu. Yo necesito estar lleno de fe y lleno de tu espíritu, porque yo quiero agradarte. Que este no sea el mensaje 25 que estás escuchando y que todavía no salgas de la línea de meta. No, necesitamos avanzar. Porque la dirección a seguir está en las Escrituras. Lo que hacemos aquí cada domingo es reforzar ciertas creencias y prácticas, pero te corresponde a ti. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros conectarnos a ti, Señor, a la fuente, hacer un cambio real en nuestra vida a tal punto que se pueda notar y que nosotros estemos dispuestos y disponibles para poner nuestros dones a servicio de otros. Empezando por nuestros hogares, Señor, por nuestros hogares, nuestro lugar de trabajo, aquí también, Señor, en la comunidad. Llena nuestra vida, Señor, de ti. Rebosa nuestra vida de ti, Señor, porque necesitamos estar conectados a ti para poder sobrevivir en este mundo espiritual. Y mientras seguimos pidiendo esto al Señor, vamos a adorarle a Él. Dios te bendiga.